Mi nombre es Conner y this is my house. Mi nombre es Conner y esta es mi casa. Bienvenidos una vez más a Vuelta a los 80 y los 90. Pero en este caso vamos a ir al lado oscuro, al lado tenebroso, al lado ridículo de los 80 y de los 90. Vamos a hablar de la serie B. Para hablar del cine B hay que volver un poco más atrás de los 80 y 90, concretamente al año 1922. Después del crack en la bolsa de Estados Unidos, con la depresión, el cine, Hollywood, necesitaba algo para que la gente fuese a sus salas y que consumiera sus productos. Entonces se empezó a emitir lo que se llamaba la sesión doble. La sesión doble constaba de una película de gran presupuesto y una película de presupuesto mediano o bajo. Pero ¿qué pasó? Que las películas de presupuesto mediano o bajos eran tan ridículas a veces que lo ridículas que eran buenas. Entonces empezó a tener auge. De hecho, a partir del año 1935, el auge de la serie B tomó tal nivel que hacían sesiones dobles solo de serie. Hollywood, al verse atrapada en ese ciclo, en el año 1948 decidió interponer una demanda para aplacar un poco la serie B. Entonces la serie B acabó siendo demandada y sustituida del cine. Fue cuando entró la era dorada de la serie B en televisión en Estados Unidos. Entonces la televisión se le dio mucho más importancia. También, de hecho, crearon ciclos solos de serie B en televisión. Ahora, ¿por qué yo vengo a hablar de los 80 y los 90 si estoy hablando del año 1945? Vale. A partir del año 1950 nació el subgénero Z. El subgénero Z no es por subgénero zombie, no penséis que es por eso. El subgénero Z es las películas de incluso menos presupuesto que la serie B original. Entonces, ¿qué pasó con esas películas? Esas películas a la gente le encantaban. Eran tan ridículas que eran hasta buenas, tío. Entonces, del subgénero Z es cuando vemos el auge en los 80. Y gracias a esas películas tenemos hoy en día lo que se considera el cine de terror, ¿vale? Gracias a la serie B. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante la serie B en los 80? Ya no solo porque impulsó la carrera de actores y actrices, que de no ser por esas películas a día de hoy no habrían hecho nada, no habrían tenido su propia oportunidad, sino que también intentaron adaptar obras literarias de terror, con bajo presupuesto, pero que salieron bastante bien. Después ya metidos más profundo en los 80 y ya a principios de los 90, se adaptaron muchas obras muy buenas, como por ejemplo The Rising, o sea, El Resplandor, de Stephen King y Stanley Kubrick, que sí se considera una película de serie B. Entonces, ¿de qué os quiero hablar? Yo os quiero hablar de algunas películas que son la meca o el sumum de los 80 en cuanto a serie B. Y vamos a empezar, por ejemplo, hablando de Están vivos, de Josh Carpenter, protagonizada por la lucha libre Roddy Piper. Una película de extraterrestres que se apoderan de los cuerpos y crean como clones. Para explicarlo así simplemente, es muy buena. Si no la habéis visto, recomendadísima. ¿Qué más? Podemos hablar también de Reanimator, la adaptación de Howard Phillips Lovecraft. A ver, como adaptación, una película semi-gore, un poco bizarra donde las hayan. Como adaptación del libro, flojita. Como película serie B, si no te has leído el libro, bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de Payasos de asesinos del espacio exterior, de Killer Clowns. Esa película no tiene desperdicio ninguno. Ahí ya estamos cruzando el umbral del terror comedia, que se llama. Entonces muchas cosas no sabes si las hacen adrede o de tan mala que es la escena hace comedia. Y después hay algunas, por ejemplo, algunas pinceladas como Terror Visión,
Eso no os voy a desvelar nada. Simplemente con que veáis la carátula, que os la dejaré por aquí, ya dan ganas de verla. Y una que a mí me hacía mucha gracia, se llama Cyborg, que es del año 1969, que es una película estilo dieselpunk, que ya algún día haré algún vídeo hablando del dieselpunk, del cyberpunk y del nuclear punk, ¿vale? Ya que yo soy parte de un grupo que es de Luna Negra, de unos festivales, y os explicaré un poco lo que es el dieselpunk, ¿vale? El dieselpunk, lo más, para que lo asociéis, es la película Mad Max, es la cultura Mad Max. Entonces es una película ambientada en dieselpunk, pero sale Jean-Claude Van Damme pegando patas y puñetazos de diestro y siniestro. Está muy guapa. Vale, película de los 90 de acción básica. Podríamos hablar de mogollón de películas que a día de hoy son películas comerciales y realmente no son películas comerciales, sino son películas de serie B que triunfaron en el cine. Como por ejemplo Star Wars. La primera película fue una película de serie B. Gracias a eso tenemos la gran franquicia que Disney maneja. Alien, el octavo pasajero. ¿Qué más podemos hablar? No sé, es que hay muchísimas de las que podemos hablar que ahora se consideran películas de culto que son de serie B. Por ejemplo, La Mosca. ¿Qué más? Mal Gusto, la ópera prima de Peter Jackson. Tu madre se ha comido a mi perro, Brain Dead, o sea, de Peter Jackson también. Podemos hablar de mogollón, infinidad de películas que realmente son del género de serie B. Ahora está un poco más descuidado. Sí es cierto que, por ejemplo, tenemos como gran exponente actual a Sharknado, que son de serie Z. Si no las habéis visto, echarles un ojo. Y, por ejemplo, serie B bien cuidada. A día de hoy tenemos, por ejemplo, la película de La Horda, que es francesa. Está bastante interesante. Directores, por ejemplo, que también han hecho cositas de serie B, J.J. Abrams, por ejemplo. O sea, y después, gracias a eso, tenemos el género de terror tan bueno como tuvimos en los 80. Adaptaciones de Stephen King a porrón. Adaptaciones de Lovecraft medianamente buenas. Adaptaciones de Robert E. Howard, como por ejemplo Conan, están consideradas películas de serie B. Adaptaciones de animaciones horrorosas como Master del Universo, o sea, He-Man. Pero gracias a eso tenemos un catálogo en la serie B imprescindible. Si queréis ver, disfrutar y sobre todo echaros unas risas, echarle un ojo a la serie B. Porque desde la serie B se puede tomar desde la seriedad hasta el cachondeo. De tener villanos como un escritor demente, a tener un villano en la película que sea una galleta de jengibre, por ejemplo. O un tomate gigante radiactivo. Yo solo os dejo ahí pinceladas. Así que si queréis seguir viendo cositas interesantes, igual dentro de poco hago un vídeo hablando de la serie B moderna y de recomendaciones que yo os haría. Digamos que dentro de los 90, ya casi terminando, os puedo hacer una recomendación, que es la película Cube, que es del año 1995. Ahí ya, esa es una de las últimas grandes de serie B. Si no la habéis visto, desde luego echadle un ojo. Es una película que no tiene desperdicio ninguno. Cuando digo que en la actualidad está un poco como, digamos, maltratada la serie B, sí que es cierto que no es del todo real, ¿vale? Por ejemplo, series como Stranger Things es una ova a la serie B. Pero por ejemplo, como la serie Dark de Netflix, alemana, de este año 2017, es muy, muy, muy buena. Es una oda a la serie B impresionante. No os dejéis engañar porque la crítica sea mala. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes, simplemente
cada uno decide qué le gusta. Por ejemplo, a mí yo soy muy fan de las películas del Vengador Tóxico y la gente le parecen patéticas, pero es que es eso. La serie B hay que verla desde ese punto. Ver que igual la película les ha costado, no sé, 3.000, 4.000 dólares. Ya ha recaudado el doble. También tienes que pensar que muchas películas de serie B son muy malas y son actuales. Actuaciones sobreforzadas y de todo. También es cierto que la serie B se utiliza mucho para proyectos de final de carrera. Muchas universidades de cine. Por ejemplo, es que me estoy acordando ahora mismo, como estaba diciendo eso, del gran George Lucas. Gracias a un amigo descubrí su primera película, THX 1138. George Lucas, su primera película antes de Star Wars, es una película muy rara, cyberpunk y de serie B a todos los niveles. Y gracias a eso le dieron dinero para poder hacer Star Wars. Así que nadie os diga lo que podéis ver o dejar de ver y sed vosotros mismos. Así que si os ha gustado, seguidme una semana más y descubriréis mundos asombrosos, mundos paralelos y, como siempre, a un tío raro hablando delante de una cámara. Hasta luego. Hola, se me ha caído el puto móvil donde grabo. Mira, ¿me ves?